¿Qué harías si pudieras escuchar lo que la gente realmente piensa de ti cuando creen que no estás escuchando? Hugo Ramírez, un hombre de gran influencia y con un carácter distante, decidió fingir estar inconsciente tras una caída para poner a prueba a quienes lo rodeaban. Pero lo que descubrió en esos momentos de silencio fue completamente diferente a lo que había esperado. Las palabras de una humilde trabajadora y la reacción de sus propios hijos le brindarían una lección dolorosa y transformadora. Prepárate porque esta historia tocará lo más profundo de tu corazón. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y a qué hora nos escuchas. Hugo Ramírez acababa de caer por las escaleras. El impacto fue fuerte, pero él estaba consciente y en un parpadeo decidió fingir que no lo estaba. Lo que este empresario millonario no esperaba era que, en los próximos minutos, escucharía y vería algo que destruiría todas sus certezas. Cuando Silvia, la niñera a la que siempre trató con indiferencia, se arrodilló a su lado con los gemelos de 9 meses llorando en sus brazos, ella hizo algo tan inesperado que Hugo, un hombre frío, se desmoronaría en lágrimas por primera vez en su vida. La discusión con Claudia, su exmujer, había sido más intensa de lo normal. Hugo apretaba el celular con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. La voz de Claudia resonaba en su mente mientras bajaba por las escaleras de su lujosa casa en la colina. Ella siempre quería más dinero, siempre usaba a los niños como moneda de cambio. Hugo ni siquiera se dio cuenta de que pisó mal en el penúltimo escalón. Su cuerpo fue lanzado hacia adelante y el teléfono voló de su mano. El mundo giró en cámara lenta. El impacto contra el suelo de mármol fue seco, violento. Su cabeza golpeó. Su hombro izquierdo absorbió parte de la caída y un dolor agudo atravesó sus costillas. Por unos segundos, Hugo quedó aturdido. Parpadeó varias veces intentando enfocar la vista. El enorme candelabro de cristal sobre él parecía pulsar. Le dolía todo el cuerpo, pero lograba mover los dedos. Sentía las piernas, nada roto. Tal vez algunas costillas magulladas. Tal vez un golpe en la cabeza, pero nada grave. Fue entonces que escuchó los pasos apresurados provenientes del segundo piso. Silvia, la niñera, claramente había escuchado el ruido, y en ese momento Hugo tuvo un pensamiento que él mismo no pudo explicar, una curiosidad inexplicable. Cerró los ojos y dejó su cuerpo completamente relajado. Iba a fingir estar desmayado para ver cómo reaccionaban las personas cuando pensaran que él estaba vulnerable, para observar quién realmente se importaba y quién solo cumplía protocolos. Hugo Ramírez siempre había sido un hombre de control. Controlaba empresas, negociaciones, personas, y ahora, irónicamente, controlaría incluso su propia inconsciencia. Los pasos se hicieron más cercanos. Hugo mantuvo la respiración lenta y profunda. No abrió los ojos, no se movió. Silvia apareció en el vestíbulo. Él no podía verla, pero sintió su presencia. Escuchó su respiración acelerada. Oyó cuando ella se detuvo abruptamente y soltó un grito ahogado. ¡Señor Ramírez! La voz de Silvia estaba trémula, casi quebrándose en el silencio. Hugo imaginó que ella estaba decidiendo qué hacer. Esperó. Cada segundo parecía durar una eternidad. Entonces escuchó algo que no esperaba, el llanto de los gemelos. Mateo y Emma estaban con Silvia. Claro, era tarde en la noche. Ella siempre se quedaba con ellos a esa hora porque Claudia se había llevado a la mayoría del personal tras su separación. Silvia era la única que quedaba. Calma, calma, mis amores. La voz de Silvia intentaba ser firme, pero fallaba. Dejen a mamá ver, déjenme ver a su papá. Hugo escuchó los pasos de ella acercándose. Sintió cuando
Se arrodilló a su lado. Sintió el calor de su cuerpo cerca del suyo. Los bebés continuaban llorando, un llanto agudo y desesperado que perforaba sus oídos. «Señor Ramírez, el Señor me está escuchando». La mano de ella tocó su rostro. Estaba fría, o tal vez era él quien estaba demasiado caliente. «Por favor, despierte, por favor». Había algo en la voz de Silvia, algo genuino, miedo real. Silvia colocó los dedos en su cuello, probablemente buscando el pulso. Hugo sintió las manos de ella, temblando. «Está latiendo, gracias a Dios, está latiendo», susurró para sí misma. Emma comenzó a llorar más fuerte. Mateo se unió a la desesperación de su hermana. Hugo, inmóvil en el suelo, percibió algo perturbador. Su farsa estaba a punto de revelar verdades que tal vez no estaba preparado para enfrentar. Silvia intentaba sostener a Emma en el brazo izquierdo mientras acomodaba a Mateo en el derecho. Pero los dos bebés de 9 meses se retorcían llorando cada vez más fuerte. El peso de ellos, en sus brazos ya cansados, hacía que sus manos temblaran. Ella había pasado todo el día cuidando a los gemelos. Había limpiado la casa porque la empleada de limpieza había faltado. Había preparado las papillas, dado los baños, arrullado para dormir. Y ahora esto. «Calma, mis bebés, calma», repetía con la voz entrecortada. Pero los niños sentían el pánico de ella. Los bebés siempre sentían. Hugo permanecía inmóvil, con los ojos cerrados. Podía escuchar cada matiz en el llanto de sus hijos, cada quejido desesperado. Pero lo que más llamaba su atención era la respiración acelerada de Silvia. Ella estaba entrando en pánico de verdad. «Mateo, Emma, por favor». Su voz se quebró. «Necesito ayuda, necesito». Ella miró alrededor desesperada. El celular de Hugo había caído a algunos metros de distancia. Ella necesitaría soltar a los bebés para buscarlo, pero no podía. No podía dejar a Emma y Mateo en el suelo, mientras el patrón estaba allí desmayado, tal vez gravemente herido. «No sé qué hacer, no». Silvia hablaba sola ahora, las lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. «Señor Ramírez, por favor», sollozaba, buscando algún signo de vida en él, en el dolor. Hugo sentía cómo las palabras de ella le llegaban directamente al corazón. Podía percibir su desesperación, su angustia. Ella, que siempre había sido tratada con indiferencia, estaba dispuesta a hacer todo lo posible por él. Silvia, con su voz quebrada, con su fragilidad, defendía a Hugo de sí mismo, incluso después de todo. Y fue en ese momento cuando él se dio cuenta de que nunca había visto a Silvia. La había tratado como si fuera invisible. Silvia intentaba sostener a Emma en el brazo izquierdo mientras acomodaba a Mateo en el derecho. Pero los dos bebés de 9 meses se retorcían llorando cada vez más fuerte. El peso de ellos en sus brazos ya cansados hacía que sus manos temblaran. Había pasado todo el día cuidando de los gemelos. Había limpiado la casa porque la empleada de limpieza había faltado. Había preparado las papillas, dado los baños, arrullado para dormir. Y ahora esto. «Calma, mis bebés, calma», repetía con la voz entrecortada. Pero los niños sentían el pánico de ella. Los bebés siempre sentían. Hugo permanecía inmóvil, con los ojos cerrados. Podía escuchar cada matiz en el llanto de sus hijos, cada quejido desesperado. Pero lo que más llamaba su atención era la respiración acelerada de Silvia. Ella estaba entrando en pánico de verdad. «Mateo, Emma, por favor». Su voz se quebró. «Necesito ayuda, necesito». Ella miró alrededor desesperada. El celular de Hugo había caído a algunos metros de distancia. Ella necesitaría soltar a los bebés para buscarlo, pero no podía. No podía dejar a Emma y Mateo en el suelo mientras el patrón estaba allí desmayado, tal vez gravemente herido. «No sé qué hacer, no sé». Silvia hablaba sola ahora, las lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. «Señor Ramírez, por favor».
sollozaba, buscando algún signo de vida en él, en el dolor. Hugo sentía cómo las palabras de ella le llegaban directamente al corazón. Podía percibir su desesperación, su angustia. Ella, que siempre había sido tratada con indiferencia, estaba dispuesta a hacer todo lo posible por él. Silvia, con su voz quebrada, con su fragilidad, defendía a Hugo de sí mismo, incluso después de todo. Y fue en ese momento cuando él se dio cuenta de que nunca había visto a Silvia. La había tratado como si fuera invisible. Ella estaba allí, aguantando el llanto, cargando a los niños, siendo el único pilar que quedaba en ese momento. Estaba dándolo todo sin esperar nada a cambio. Y Hugo, aún fingiendo estar desmayado, no sabía cómo reaccionar. Esa simple verdad le golpeó como un martillazo. «Señor Ramírez, por favor, por favor». La voz de Silvia suplicaba, ya sin fuerzas, abrazando a los gemelos con más fuerza. Y Hugo, en su mente, se repetía lo mismo. «¿Qué estoy haciendo?». Pero lo que más lo impactaba no era el llanto de los bebés, ni la angustia de Silvia, ni siquiera su propio dolor físico. Lo que realmente lo golpeaba era el vacío que sentía dentro de él. Estaba rodeado de lujo, de poder, de riquezas, y sin embargo, no había nadie en su vida que realmente se preocupaba por él. Nadie que lo mirara con los ojos de Silvia. Ella estaba allí, sola, luchando por lo que quedaba de esa familia rota. Y sin embargo, era ella quien más lo amaba. «¿Qué clase de hombre soy?», se preguntaba Hugo en silencio. A lo lejos comenzaron a escucharse las sirenas de una ambulancia acercándose. Por un momento, Hugo pensó que tal vez esa era su salvación. Quizás ese era el momento para despertar, para salir de esa burbuja de indiferencia en la que se había sumido. Pero lo único que escuchaba claramente ahora era el sonido de los gemelos llorando y el murmullo de Silvia, que nunca lo dejaba solo. «Mis amores, calmémonos, por favor». Silvia intentaba con todas sus fuerzas calmar a los niños mientras sostenía sus frágiles cuerpos. Pero el pánico no cedía. «Silvia, lo sé», susurró ella para sí misma casi como una plegaria. «Yo lo voy a cuidar, siempre». Hugo quería abrir los ojos. Quería mirarla, quería decir algo. Pero algo lo detenía. No podía. No estaba listo para enfrentarse a esa verdad que sentía en el fondo. «¿Qué voy a hacer con esto?». En su mente se repetían los recuerdos. Su infancia, los gritos de su madre que nunca estuvo cerca, su padre ausente que nunca le brindó apoyo emocional. Creció entre lujos, sí, pero nunca conoció el calor de un abrazo sincero, de una verdadera conexión humana. Fue criado con la idea de que el dinero lo resolvía todo y, sin embargo, ahí estaba, en el suelo, viendo a Silvia, su niñera, el único ser humano que parecía importarle de verdad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que las personas a su alrededor fueran invisibles para él? Ellos solo existen para cumplir con sus roles, pensaba. Pero ahora, Silvia no era solo una empleada. Era alguien que se estaba desmoronando por su bienestar. Al fin, la ambulancia llegó. Silvia levantó la mirada hacia el sonido de las sirenas, buscando con los ojos la luz que anunciaba la esperanza. Sin embargo, la angustia no se desvaneció. De hecho, algo dentro de ella comenzó a quebrarse aún más. Sabía que, aunque los paramédicos la ayudaran a él, ella seguiría siendo la responsable. El peso de ese pensamiento la estaba agotando. «¿Dónde está el señor Ramírez?». La voz de uno de los paramédicos rompió la tensión en el aire. Silvia, aún abrazando a los niños, levantó la vista y con un gesto débil indicó el lugar donde Hugo yacía inmóvil. «Está aquí, por favor, ayúdenlo», respondió con voz quebrada. Mientras los paramédicos revisaban rápidamente a Hugo, Silvia dio un paso atrás,
aún abrazando a los gemelos. Su mente seguía abrumada por pensamientos que no podía procesar completamente. Y Hugo, en el fondo de su mente, escuchaba todo. Sentía todo. Podía escuchar el murmullo de los paramédicos, las palabras apresuradas de Silvia. Y entonces, algo en su interior se rompió. En ese momento comprendió que ya no podía seguir ignorando la verdad. Hugo ya no podía más. Sentía un dolor profundo en su pecho, no físico, sino emocional. La realidad había golpeado de manera tan fuerte que no podía negarla. Había sido un hombre distante, sin emociones, obsesionado con el poder, el control y el dinero. Pero ahora, frente a él, estaba Silvia, la mujer que había cuidado a sus hijos con más amor que él mismo. Silvia, con los gemelos en sus brazos, lo miraba agotada, sin saber qué hacer. Los niños lloraban, pero su llanto era menos desesperado que antes. Había algo en el aire, algo que Hugo no podía ignorar. Cada palabra de Silvia lo había tocado profundamente. Ella estaba haciendo más por sus hijos de lo que él jamás había hecho. Y él lo sabía. A lo lejos, las sirenas de la ambulancia llegaban, pero a Hugo ya no le importaba si la ambulancia lo llevaba o no. Sentía que, en ese momento, algo se rompía dentro de él, algo que había estado cerrado por años. Silvia, con lágrimas en los ojos, no dejó de cuidar a los niños mientras los paramédicos lo revisaban. Ella no se apartó de su lado, aunque él no había hecho más que ignorarla durante todo ese tiempo. Ella lo había hecho todo por su familia sin pedir nada a cambio. Finalmente, Hugo abrió los ojos, y lo primero que vio fue a Silvia, con el rostro cansado y lleno de dolor. Era la mujer que había estado allí todo el tiempo, y por primera vez, Hugo la veía de verdad. Silvia, su voz temblaba, quebrada por el arrepentimiento. Lo siento mucho. Silvia, sorprendida, no respondió de inmediato. Sabía que las palabras no cambiarían nada, pero algo en sus ojos le decía que, tal vez, por primera vez, Hugo estaba dispuesto a enfrentar su responsabilidad. «No tienes que pedirme disculpas», respondió ella, su voz aún quebrada. «Lo que importa es que ahora lo entiendas. Tú estás allí para ellos, no para el dinero ni para el poder. Ellos necesitan un padre, no un patrón». Hugo escuchó esas palabras como un golpe en el pecho. Era lo que nunca había querido ver, pero ahora no podía negarlo. Sus hijos necesitaban un hombre diferente, y él estaba dispuesto a hacerlo. Durante su recuperación en el hospital, Hugo pensó en lo que había escuchado de Silvia. Esa mujer que había sido su sombra durante tantos años, ahora se convertía en su conciencia. Ella había sido el pilar que sostuvo lo que quedaba de su familia, y él nunca lo había notado. Al día siguiente, Silvia llegó al hospital, cansada pero firme. Hugo la miró y por primera vez le habló sin frialdad. «Silvia», dijo, sin esa distancia habitual, «quiero cambiar. Quiero ser el hombre que mis hijos necesitan, el padre que nunca fui, y el hombre que tú mereces». Silvia lo observó, con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Sabía que las palabras eran solo el comienzo, pero aún había algo en los ojos de Hugo que le decía que esta vez era diferente. «Está bien, Hugo», respondió ella con suavidad. «Es un buen comienzo». Con el tiempo, Hugo comenzó a hacer lo que nunca había hecho: estar presente. Estaba con sus hijos, con Silvia, y aprendió lo que significaba ser una familia. La transformación no fue instantánea, pero fue genuina. Y aunque el tiempo no podía devolverle los años perdidos, Hugo finalmente comprendió lo que realmente importaba: el amor, el respeto y la conexión humana. Nunca más fue el mismo. Aprendió que el dinero y el poder no significaban nada si no había afecto, si no había realmente alguien que te viera, que te quisiera y que estuviera dispuesto a quedarse a tu lado, como Silvia había hecho.